Algunas personas señalan que vivimos inmersos en una guerra espiritual en la que el ser humano se enfrenta a fuerzas que intentan apoderarse de su libre albedrío. Esta lucha se manifestaría en distintos niveles, mental, emocional, físico y espiritual, y emplearía recursos como la manipulación de la información, la desconexión familiar y la intoxicación del cuerpo, anestesiando nuestra sensibilidad y haciéndonos dudar de nuestra esencia divina. Pero, ¿cuáles serían estas fuerzas enemigas de la humanidad? ¿Qué evidencias tenemos de su existencia? ¿Qué podemos hacer para ser dueños de nuestro destino? ¿Cómo podemos reconectar con nuestra dimensión espiritual? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Willy Martin Olsen, doctorado en comunicación audiovisual, licenciado en publicidad, comunicación y dirección de empresas, director general de la Bircham International University y autor de los versos de Pandora y la firma de Dios. Doctor Willy Martin Olsen, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Encantado de estar contigo en tu famosísimo programa. Mítico ya. Mítico, sí. Y viejo. Dice, tú no eres viejo, eres viejo el programa. Pues también es verdad. Somos los dos. Cada vez que decimos los años que llevamos en antena de este programa, que va ya camino de 36, nos sale, se oye un cling, ¿sabes? De forma espiritual y una cana. Vale. Claro. Estupendo. Te veo bien, como te decía antes de entrar en antena. Por ti no pasan los años, querido Willy. Bueno, pasan, pero uno intenta cuidarse y mantener el pulso a esta guerra espiritual que intenta arrastrarnos todos a lo peor de nosotros mismos. Vamos a hablar de una guerra espiritual, una guerra que tú bien conoces porque tú trabajas mucho ese plano espiritual al margen de consideraciones académicas que llevas adelante, ¿no? Sí. Esa guerra, cuando hablamos de guerra espiritual, ponnos un poco en antecedentes o en el contexto, ¿no? Porque podemos pensar que hablamos porque hay un dispar de terapia, un dispar de conocimiento, muchas religiones, muchos credos, y uno no sabe muy bien si estamos hablando de eso y que cada uno de nosotros pensamos que solamente nuestro Dios es el que vale y es el único, o de qué estamos hablando, Willy. Bueno, a ver, yo esta es una conclusión a la que he llegado porque obviamente al ser espiritual es una guerra sutil, de la que mucha gente ni siquiera es consciente. Hay varios hechos que, para quien esté un poco estudiado, pues quedan bastante claros y es como que realmente pues el mundo está gestionado, manejado por una élite. Eso yo creo que pues pocas dudas hay, que al final pues los escenarios políticos son como teatros que en el fondo están manejados desde el backstage por estas élites, ¿no? Que se reúnen en los famosos reuniones o clubs Bilderberg, que al final eso pues sería como una gigantesca presentación de PowerPoint de grandes empresarios y personalidades a las que les dicen, bueno, a ti te toca hacer esto, a ti te toca hacer esto, va a pasar esto, va a pasar esto otro. No es que se decida, ahí es donde se asignan. Pero claro, pues analizando esto y entendiendo realmente qué es el ser humano y por qué estamos en este mundo, en nuestra existencia, pues me llevó a, bueno, que en el fondo, ¿qué motiva a estas élites, no? ¿Qué es lo que pretenden del ser humano? Porque si te das cuenta, hoy en día existe la tecnología para que aquello que nos quieran ocultar se puede hacer desaparecer de Internet. O sea, ¿crees que la CIA, la NSA, los servicios de inteligencia no tienen recursos para borrar de Internet lo que quieran, cualquier referencia a cualquier cosa? De hecho, pues lo que no quieren que sepamos, ni se encuentra nada sobre ello. Entonces, a mí me sorprendía cómo cada vez que ocurre bueno, pues pongamos un ejemplo reciente como pudo ser la pandemia o lo que sea, ¿no? Existían los recursos y de hecho ocurrió y se vio una censura descarada cuando no quedaba otra opción. Directamente desaparecían vídeos, desaparecían blogs, se bloqueaban usuarios, el WhatsApp y todas las herramientas dejaron de poder hacer difusión masiva y solo puedes mandar
como se dice, a los amigos contados con los dedos de una mano, es decir, como mucho a 5. O sea, ahí realmente constatamos que esto existía. Pero se podía haber llevado a más nivel. ¿Por qué no se llevó? Porque esta guerra no se gana, o sea, o dicho de otra manera, esta guerra se gana cuando realmente se consigue que nazca de un acto de voluntad de cada persona. Es decir, este sistema lo que tiene es que vendernos y convencernos que nuestro acto de libre albedrío, entre comillas, sea libre. Y para que eso, digamos, cumpla con la legalidad divina o cósmica, se tienen que dar las dos opciones. Aunque en una opción hay vedetes con pompones que te dicen eres el mejor, si eliges esto te regalamos una hamburguesa, y si no la eliges además todos te dicen que eres un desgraciado, un malnacido y todo eso. Y en la otra opción pues tienes que investigar, tienes que desarrollar un cierto pensamiento crítico y tienes que alinearte con tu sensación y tomar tu decisión en base a eso. Entonces, las decisiones manipuladas tienen valor porque se da la opción para tomar la decisión contraria. Si no, no tendrían valor. Es decir, si a ti no te dejan elegir, porque no te dan la opción, porque no te dan el conocimiento, esas decisiones serían inválidas. Y entonces, ¿por qué libre albedrío? Porque realmente la chispa divina que cada uno de nosotros albergamos dentro... Bueno, aquí voy a hacer una pausa y explicar quizá, para que la gente un poco entienda el contexto. Yo he hecho un documental que se llama La firma de Dios, la prueba de que existe un creador, que tú lo has dicho al principio, el libro de la firma de Dios, que se puede ver donde explico y pruebo que realmente existe un creador y que el ser humano somos o tenemos concedida una chispa divina, es decir, somos realmente hijos o estamos creados a imagen y semejanza en tanto en cuanto tenemos ese fractal de, llamémoslo Dios, el creador o lo que sea. Como parte de esta chispa, una de sus soberanías, que es inviolable, es que se nos concede ese libre albedrío. Para que entendamos, hay mucha gente que considera que el ser humano pues, es un ser de carne y hueso que tiene una dimensión espiritual. Realmente va mucho más allá. Somos seres espirituales que de repente estamos transitando por lo que se llama una experiencia humana. Pues esto es como si tú te vas de viaje de vacaciones con el objetivo de ver o realizar ciertos trabajos o hacer ciertas cosas, pues eso sería la experiencia humana. Esta experiencia humana tiene unas características únicas en lo que es la creación. Precisamente por eso, porque se nos ha concedido esta chispa divina. Pero a cambio también se ha creado esta realidad, que es una realidad virtual, pero generada por Dios, con lo cual es absolutamente bien hecha, no tiene fisuras. Esta realidad en la que nosotros estamos ahora vivos, que podemos tocarnos, está diseñada para desconectarnos y encerrarnos en una cápsula de olvido. El objetivo es ver si esta chispa, que sería desarrollar la conciencia, germina. Es capaz de atravesar esa... O no germina. ¿Vale? Pues, pero exactamente igual que una semilla. La semilla está enterrada en el suelo, en la oscuridad, y ciertas condiciones pueden hacer que eso empiece a germinar, a nutrirse. Si uno conecta consigo mismo, pues irá haciendo que ese despertar de la conciencia sea mayor. Entonces, esta chispa divina viene con otro atributo importante, que es ese poder de crear. Y ese poder de crear está sujeto a nuestra voluntad, a nuestro libre albedrío. Entonces, al final, si te das cuenta, dices, es verdad que hay unas élites que manejan el mundo. Pero ¿quién maneja esas élites? Es decir,
esas élites tienen un propósito. Hacen las cosas por un motivo. No actúan al hacer. O sea, obviamente quieren perpetuarse entre ellos, aunque aprendieron hace bastante tiempo que es imposible crear una línea genealógica recta como trató de hacer la monarquía durante siglos y siglos y siglos, porque no funciona, sino que va saltando así en zigzag. De repente el espabilado de la familia es el sobrino, el hijo de la hermana esa que parecía que no valía para nada, y sale y es un crack. O el otro resulta que es el hijo bastardo del amante que tuvo no sé quién, ¿vale? Entonces al final por eso han montado un conglomerado de familias que un poco se autorrelacionan, pero uno de los indicativos es que decir, es muy interesante porque todas sus acciones, todas sus motivaciones están súper cargadas de simbología con un tinte esotérico gigantesco. Podríamos hasta comentar que tú habrás tratado en el programa de rituales hasta satánicos, hasta de todo tipo. ¿Y por qué estas élites generan este culto a estas fuerzas? ¿Vale? Porque al final, parecido un poco al mundo de las ideas, ¿vale? Las ideas son también entidades vivas. Son entidades energéticas estructuradas que a modo de gigantescas garrapatas extienden sus tentáculos y chupan la energía de la gente. Entonces, estas élites con estos rituales lo que tratan de hacer es establecer unos canales con estas fuerzas que les den energía y capacidad y poder para hacer ciertas cosas a cambio de que ellos las alimentan manipulando esa chispa divina, la voluntad de las masas de las personas. Y Willy, perdóname, ¿y esas fuerzas les podemos poner un nombre? Esas fuerzas que cualquier persona podría llegar a acceder a ellas, cualquiera. A ver, realmente la chispa divina que nosotros que tenemos dentro, puedes acceder o puedes trascenderlas. Porque al ser una chispa divina, digamos, es que esto es como un tema de jerarquías, ¿vale? Estamos aquí en el olvido, estas energías y seres pululan por aquí. Cuando hablo de energías y seres, ahí podemos, o sea, es un saco gigantesco en el que hay seres extraterrestres, angélicos, de otras dimensiones. O sea, realmente el universo pues es un gigantesco culebrón venezolano de seres y de intereses y de situaciones y de problemas. Y me decía un día que la parte negativa, los demonios, por ponerles un apodo, ¿no? Totalmente. Los demonios, Satán, Lucifer y sus allegados, están metidos dentro de los que nos están gobernando, que ahí está, Claro. ahí está. Que no hay ángeles, y con perdón de la expresión, en el gobierno, sino todo lo contrario, ¿no? Sí que hay manifestaciones de ángeles, pero que están callados porque no les permiten hablar, tienen como fuerza suficiente. Yo siempre me he extrañado, Willy, de que teniendo esa posibilidad de elegir el bien o el mal, ¿no? Que todos decimos que sí, que tenemos el bien con nosotros, pero en realidad no lo proyectamos mucho, no lo abrazamos mucho, porque un día me decía alguien que para que el mal prospere, la única manera de que prospere es que los buenos no hagamos nada. Entonces, si los buenos no nos unimos, y yo me incluyo y te incluyo también en ellos, si no hacemos nada, si no salimos, por decirlo de alguna manera, a la calle a luchar contra esas energías, contra estas élites que nos dominan, que quieren dominar el mundo, que quieren ir a su libre albedrío, que quieren, pues eso, difundir pues una mala o falsa creencia, pues estamos apañados, nunca cambiaremos. Sí, a ver. Desde el mensaje de Jesús, por no hablar de Buda y compañía, vamos, no sé, quiero decir que el hombre se sigue manteniendo igual. Y a veces yo me pregunto, hombre, pues Dios, no sé si se equivocó con Lilith,
la primera mujer de Adán, ¿no? Y por eso trajo a Eva. No sé si se equivocó y volvería, y por eso envió al diluvio universal, y tendría que volver a crear al ser humano, pero con otro tipo de cualidades, porque no hemos aprendido nada. O al menos así nos va. A ver, eh, de lo que hablas es consecuencia de los parámetros de lo que es la encarnación de la experiencia humana. Es decir, este experimento de hacer germinar esa semilla de Dios se ha, por lo que yo he investigado y lo que me han contado personas, aquí ya entramos en el campo de lo metafísico, de los contactados y tal. Pero muchas personas coinciden de que este experimento no ha sido único en este planeta, sino que se ha intentado hacer cosas parecidas en otros planetas. Y en otros planetas la guía y la intervención ha sido mucho mayor por parte de los ángeles, los guías, etcétera, etcétera. Ha habido un mayor control. Y ha sido un fracaso. No se ha conseguido realmente que esa chispa germine, se temple y brille con luz propia, sino siempre ha sido pues cuando hay una luz prestada. De hecho, tenemos que reconocer la mayoría, bueno, todos nosotros, pues hasta que uno adquiere cierto grado de responsabilidad sobre sí mismo, qué es lo que espolea que uno pues haga introspección, que uno piense sobre su vida, que uno haga terapias, que uno se meta a hacer meditación. Pues los bamboleos y vapuleos que nos da la vida. Es decir, si te encuentras en una playa paradisiaca, a modo todo incluido, con todo a tu disposición, sin tenerte que mover, Claro. y dices, yo ¿para qué me voy a mover? ¿Para qué voy a hacer? ¿Para qué? Etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente a los pocos años pues acabas siendo una gigantesca bola de grasa y te acabas muriendo de forma insalubre por esa falta de actividad y de lucha. Entonces, ¿qué ocurre? Hay toda una legislación, llamemos cósmica o divina, ¿vale? Pero como siempre echa la ley, echa la trampa. Los ángeles y los seres que están por nuestra labor, su labor es mantener a raya, en cierta medida, a estos otros, a los malos, por decirlo de alguna manera, que se cumpla la ley, pero por la definición de lo que es la experiencia humana, no pueden y no deben intervenir, o lo hacen mínimamente. Hay un experimento muy curioso, o sea, como cuando el gusano está en un capullo y se transforma en mariposa, el gusano se transforma y no sale porque ay, me apetece salir, sale porque es que ya no cabe, ¿vale? Y empieza a romper y empieza a salir por un agujerito minúsculo y le cuesta y es un dolor horrible, se le descoyuntan los huesos hasta que sale. Entonces se ha probado a ayudar unos experimentos a tratar de hacer ese agujero del capullo de seda un poquito más, ayudarle para que no sea tan duro salir. Y entonces sale una mariposa gordota, incapaz de volar y que va a morir. ¿Por qué? Porque este acto de estrujarse, de descoyuntarse para salir y renacer, lo que hace es que drena todo ese líquido que componía antes el cuerpo de un gusano, de una oruga, y que sigue ahí, y permite que ese esqueleto sea lo suficientemente hueco y luego duro, que luego se rearma y se rehace, que le permita volar con agilidad. Entonces, esto es un símil parecido a lo que nos ocurre a los seres humanos. Entonces, ¿cómo cumplen estos malos con esta legalidad? Con esto que comentaba yo al principio. Nos tienen que dar siempre la opción de elegir. Aunque han creado un sistema que es completamente manipulador y que además está diseñado para romper permanentemente la conexión espiritual de cada persona.
esa conexión con uno mismo, ¿no? No sé si te he respondido un poquito. Sí, te estoy escuchando, sí, me interesa mucho lo que dices. Entonces, Lo que pasa, Willy, que es que eso traído a lo que estamos viendo, uno piensa, bueno, el hombre desde cuándo toma conciencia de que es un Homo sapiens sapiens. Porque claro, venimos del mono o no venimos del mono. Si no venimos del mono, ¿en qué época fue lo de Adán y Eva? ¿Y Adán y Eva quiénes fueron? ¿Es un mito? ¿Es pura mitología? ¿Existieron de verdad? ¿No existieron? ¿En qué época existieron Adán y Eva? ¿Dónde está el paraíso terrenal? Hay una cantidad de dudas impresionantes que yo entiendo que de esas dudas se vale lo negativo, lo funesto, entiendo yo, y increpando de alguna manera más al ser humano en que tenga no una lucidez clara, sino todo lo contrario, que cada día se convierta en una persona más obtusa y que le cueste más discernir entre una cosa y otra. Antes hablabas de pensamiento crítico. Lo que buscamos en este programa es sobre todo que nuestros oyentes tengan o que despierten ese pensamiento crítico que a lo mejor no utilizan. Y un claro, pensamiento crítico es saber discernir entre una cosa y otra y poner de tu granito de arena, o sea, como despertar a esa nueva conciencia, ¿no? Porque claro, si te lees solamente el mismo periódico todos los días, sigues una línea editorial. Si te coges 5 o 6 o 10 y miras la misma noticia, amplías. amplías un poquito tu conciencia y dices, bueno, pues ahora tengo más datos como para juzgar o para tener más claro mis ideas. Pero claro, es que eso la gente no lo hace. Si eso no lo hace desde un punto de vista terrenal, imagínate desde un punto de vista espiritual. Bueno, pero esa es la batalla que aparentemente se está ganando en muchos frentes. ¿Qué necesidad tiene Dios? Oh, qué pregunta te voy a hacer yo ahora, como si tú tuvieras ahí la panacea, ¿no? Pero ¿qué necesidad ha tenido Dios para generar este mundo de locos? Porque, Este pandemonium. claro, porque es que nos matamos entre nosotros. ¿Qué necesidad hay? Mira, yo te voy a contar, pero esto es mi teoría personal, mi Sí, conclusión de unos años caminando sobre, sobre esta vida. Todo esto yo creo que sale de un gigantesco debate. Digamos, tú imagínate el mundo espiritual, es un mundo que tendría internet divino, gratuito, en todos los rincones, ¿vale? Con lo cual, cualquier ser, cualquier ángel, cualquier otro ser de fuera de este mundo está conectado con ese conocimiento y automáticamente sabe que las cosas son así porque son así, cada uno pues a su nivel, en sus jerarquías, en sus funciones, lo que sea. Entonces, aquí es donde se plantea la pregunta que plantea pues el ángel más allegado, según cuentan los mitos. Lucifer le plantea al Señor, básicamente le dice, a ver, todo esto es así porque tú decides que es así. Y porque obviamente lo has creado y en tu omnisapiencia y omnipotencia y omni todo, aquí no hay nadie, no hay Dios que lo discuta ni le ponga un pero, ¿no? Pero y sí, como dice el humorista, ¿no? como se mata, ¿no? Pero ¿y si esto se pudiese desarrollar de otra manera? Entonces, se crea y se diseña un experimento que dices, bueno, pues yo voy a inseminar con mi chispa divina una realidad a unos seres y vamos a ver cómo eso crece y cómo me miro a mí mismo. Es decir, realmente nosotros seríamos, cuando tú ves un póster, una foto, realmente está formada por miles y miles de puntitos que vistos en perspectiva, pues te dan la imagen de la foto. Pues cada uno de nosotros, cuando desarrollamos nuestra consciencia, seríamos uno de esos puntitos. Y cuando todos hayan desarrollado su consciencia, unos más y unos menos, por eso ya no lo sé, pues entonces Dios se estará mirando a sí mismo a través de los seres humanos, teniendo en cuenta que cada uno de nosotros somos un fiquito de este gigantesco retrato.
Entonces, pues eso, se crea este experimento, pero al crearse también genera una gran controversia en toda esta población de seres espirituales. Una controversia porque unos dicen, yo llevo aquí trabajando, porque a mí no me regalan esta chispa divina. Ah, ¿quieres esta chispa divina? Pasa por el experimento. No, es que yo soy muy sabio. Vamos a ver. Si yo te desconecto de ese internet, te meto en el olvido total y tú firmas un contrato, el contrato del alma, en el que te comprometes a pasar por una serie de lecciones y de aprendizajes en este proceso, pues a ver qué pasa y dónde llegas. En ese contrato que me viene a la cabeza Goethe, por ejemplo, ¿no? Con Fausto, que hace un contrato con el demonio para decirle, bueno, yo quiero todo, pero luego el demonio lo viene a buscar, ¿eh? Luego el demonio lo viene a buscar. Pero claro, es que nosotros nacemos y no hacemos ningún contrato. O sea, nosotros no somos conscientes de que cuando llegamos a este mundo tenemos un contrato ya hecho con uno o con el otro. No, totalmente. Y es que esa es parte del experimento, es ese, o sea, es que naces en el olvido absoluto. Y entonces, ¿cuál es el eje? ¿O cuál es la clave? La clave realmente es escucharnos. O sea, al final tenemos pues lo que se llama la intuición, que se va afinando con los años, con las experiencias, cuando uno se da cuenta y va analizando su vida, las coincidencias, va sintiendo qué le ha pasado, cuando dice, no, yo sentía que era por aquí, pero me empeñé en ir por acá por una serie de pues, condicionamientos, que uno tiene que hacer también el trabajo para ser consciente de qué condicionamientos le estaban dirigiendo su vida. Según uno se va afinando, es como va haciendo germinar esta consciencia. Pero obviamente no es fácil. O sea, probablemente esta realidad sea la prueba más dura a la que se puede enfrentar ningún ser espiritual. Y eso, hay seres que dicen, yo no voy a pasar por ahí, pero voy a ver cómo puedo explotar esta capacidad que tienen estos humanos, que además no saben nada, con lo cual yo es que les puedo manejar, manipular. Willy, déjame que haga de abogado de ese que no me gusta, ¿sabes? Sí. Tenemos a nuestra izquierda o a nuestra derecha, no sé cómo va eso, porque siempre nos han dicho el angelito de la guarda a la derecha, yo entiendo que eso son tradiciones, ¿no? Y a la izquierda, pues al demonio, ¿no? Bueno, por tener esa dualidad, ¿no? El yin y el yang, ¿no? Pero que puede estar uno a la izquierda y el otro a la derecha, eso qué más da, ¿no? Si eso es así, ¿por qué el diluvio? Ya se cansaría Dios y dijo, bueno, pues mira, como ni tú ni yo ganamos, o veo que el hombre no tiene cura, veo que se va más por tu línea y yo soy Dios, ¿no? El que te ha quitado a ti, diluvio y empiezo de nuevo. Más o menos es lo que planteaba. Sí. Porque si no, ¿para qué el diluvio? Sin embargo, deja a una familia que siga con esa dualidad. ¿Por qué? A ver, yo creo que hay más... Ya estaba, el experimento ya está hecho. Sí, correcto, pero ha habido... Yo sí que te hago preguntas muy difíciles, ¿eh? No, está fenomenal. Así es mucho más interesante. A ver, el experimento no solo ha sido los seres humanos, sino también han sido los seres y vigilantes que han estado a cargo de este experimento. La vida no se ha desarrollado por azar ni de forma espontánea. La vida y la conciencia y la inteligencia ha necesitado una supervisión y una cierta ingeniería. ¿Vale? Yo no sé cómo es el mecanismo de esta ingeniería, pero está clarísimo. Es decir, la complejidad de una célula, de un ser unicelular, es de tal calibre. O sea, fíjate, si analizas la historia geológica del planeta, que son como 4.500 millones de años, el planeta se pasó más de 2.500 millones de años hasta conseguir desarrollar
los primeros seres unicelulares funcionales. Luego, cuando ya le pilló el truco, ya vino la explosión de vida, lo que se llama la explosión cámbrica, y empezó a haber, pues ya se empezaron a hacer todo tipo de... Ya habían armado el Lego y ya era cuestión de empezar a juntar piezas y empezar a hacer experimentos. Con el ser humano también ocurrió lo mismo. Hizo falta una cierta intervención para ayudarnos a dar estos saltos de conciencia. Cuando se estudia la evolución, lamentablemente, claro, no hay una línea recta que dice, bueno, vamos pasando del mono al neandertal, al cromañón. Sí, sí. Realmente son saltos. El neandertal era otra especie y se extinguió, aunque quedan restos en nosotros. Y el cromañón se lo comió. Y el cromañón resulta que no tiene continuidad con las otras especies que hay antes. ¿Tú crees son como segmentos. ¿Tú crees que el cromañón, después del cromañón o el mismo cromañón tuvo una ayudita como para empezar a erguir? Y en estos niveles de intervención, si escuchamos a los mitos y las leyendas y tal, pues estos seres que vinieron de fuera son mitos que además, aunque cambian, aunque cambia la historia en sí, pero al final los conceptos, las bases de las historias, los mensajes no cambian, ¿vale? Son seres, dioses, que vienen desde fuera y acaban interviniendo con los mortales, con nosotros, de varias formas. O se lían con las mujeres y los hombres que les parecen, pues que a veces pues salen... totalmente seductores y unos especímenes increíbles, no solo de físico, sino también de inteligencia, de sagacidad y de todo, o nos manipulan para hacer guerras, quedarse con territorios, y entonces, como ya se había probado que cuando ha habido un exceso de intervención no funcionaba, pues ha habido que hacer reseteos. Pero tampoco se quería tirar todo el trabajo a la basura. Entonces dices, bueno, pues vamos a seleccionar pues unos pocos y vamos a tratar de hacer un reseteo. El reseteo se hacía no solo con los humanos, sino también con los vigilantes que estaban en ese momento involucrados. Que muchos de ellos, por lo que también se cuenta, pueden estar encarnados o pueden ser los linajes que luego han tratado de ser los reyes, los faraones, en cualquier caso, Willy, estarás conmigo que esto es harto complicado. Es harto complicado. Harto complicado. Y pero que si, por ejemplo, nuestras Sagradas Escrituras, esos 72 libros, o 75 dependiendo del culto, esos 44 maestros o profesores o escribas que escribieron la Biblia, por ejemplo, ¿no? En diferentes episodios de la historia, se sacaron de la manga pasajes de Gilgamesh, se pasaron textos egipcios muy antiguos, 3.000 años antes del nacimiento de Cristo, se hicieron una especie de poti-poti de lo que alguien había dejado escrito, pero no nos podemos remontar a ciertas historias, como habla en la propia Biblia, en el Génesis 1.6, y copularon con las hijas de los hombres, porque ¿quiénes son los que copularon con las hijas de los hombres? Los gigantes, sí. ¿Los gigantes quiénes eran? Extraterrestres. Son los que intervinieron entonces. O sea que hay seres evolucionados fuera de este planeta y mucho más inteligentes que nosotros, porque para viajar hace 2.000 millones de años al planeta Tierra y hacer el amor con una mujer cromañona me suena chocante, ¿no? Me suena chocante, porque al fin y al cabo a lo mejor hasta se parecen a nosotros, con lo cual si se parecen a nosotros hoy, comparándonos con una cromañona, pues hombre, no sé si nos gustaría mucho, ¿no? Más por el pelo que no por que por otra. Vamos, que se me hace harto complicado a veces entender
ciertas lecturas, ¿no? Porque ¿quién estaba en aquel momento? Dice, no, es que eso lo hice, y uno piensa, bueno, pero ¿y quién estaba en aquel momento para ver aquello y escribirlo? Fue de tradición oral, cuando la tradición oral sabemos que se pierde en el linaje de los tiempos, ¿no? O sea, Correcto, pero curiosamente tienes varias civilizaciones completamente desconectadas geográficamente, cuyas leyendas y cuyos mitos coinciden en un gran porcentaje. sí, 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 sí. Entonces, y no es porque se pudiesen pasar mensajes de unos a otros No, en absoluto. eso O prueba sea que que, habrían seres extraterrestres que pudieron venir a visitarnos. pero sí es verdad que realmente mmm, la historia es una narrativa contada. A partir de un momento realmente no tenemos ni idea. O sea, fíjate hasta qué punto nosotros hoy en día, a fecha de hoy, no tenemos ni idea de lo que realmente hacen en el gobierno de España. Sí, es verdad. Y hay cientos de fuentes de información, de periódicos, de medios, todos discutiendo, bla, 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 bla. Si nos vamos 50, 70 años atrás, por la Segunda Guerra Mundial, realmente también se sabe muy poco de la Segunda Guerra Mundial. O sea, en cierta manera, se podría hasta afirmar que los nazis ganaron la guerra. Porque, es decir, la mayoría de los dirigentes nazis, pues hubo unos cuantos que ajusticiaron para hacer el paripé del tribunal y todo eso, pero la gran mayoría les cambiaron la identidad y acabaron en puestos de gobierno en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque habían, bueno, pues demostrado unas capacidades y un nivel de desarrollo y habían tenido unos conocimientos pues que interesaban. No en los puestos públicos, en esos no, pero en los de la trastienda. En cualquier caso, Willy, es muy complicado. Dicen que la historia la escriben los vencedores, y es verdad, vencedores. Pero los perdedores también tienen su propia historia. También la Correcto. tienen, que sería el yin y el yang, el blanco y el negro que decíamos, ¿no? Eh, Al final es como, mira, dices, ¿cuál es la velocidad de la oscuridad? Pues también 300.000 kilómetros por segundo huyendo de la luz. Y fíjate, tú estás en un salón lleno de oscuridad y tú enciendes una cerilla y esa cerilla llena bastante de luz todo lo que le rodea. ¿Esto a qué nos lleva? Uno de los mecanismos de esta guerra espiritual es transmitirnos y que creamos férreamente que somos completamente impotentes. que no hay cerillas. Que no somos cerillas. Cuando realmente somos cerillas. Por eso luces en la oscuridad. Totalmente. Sí, 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 sí. Y tú has estado haciendo esta labor durante 36 años. Sí, señor. Entonces, ¿qué ocurre? Nos convencen de que, ¿y qué voy a hacer yo? ¿Pero qué puedo hacer yo si yo soy un mindundi, un don nadie? ¿Qué puedo hacer yo? O te alientan con esa falsedad de manipulación del libre albedrío a decir, no, lo que tienes que hacer es trata de luchar contra el sistema, pero ¿cómo voy yo a luchar contra el sistema? Me junto con 20 amigos en una barbacoa y ¿qué vamos a hacer? Si realmente, si conoces un poco de cómo funcionan todos los entramados políticos, las manifestaciones y todas al final son un teatro. Te sacan la imagen de los 4 que se han hecho las pancartas. De esas pancartas hay que hacerlas, hay que imprimirlas, hay que financiarlas. La gente no se queda en la calle. Esto me lo contaba un amigo chino de movidas que había en China. Dice, ¿tú te crees que estas manifestaciones que están en la calle, todos están ahí sin comer, sin beber,
pasando incomodidades, no, a la mínima se van a su casa a dormir, a comer y todo eso, con lo cual hay que estar proveyendo de bocadillos, de agua, de televisión para que puedan salir, hay que hacerles las pancartas o explicarles cómo hacer las pancartas, decirles qué mensajes hay. Cuando entró esta avalancha de gente en el Capitolio, la famosa incidencia de Trump, ¿tú crees que la gente como masa es capaz de hacer eso? No. Ahí hay una serie de líderes que son los que conocen cómo es el camino para acceder al Capitolio. Si tú has estado en Estados Unidos, vamos, es que no te acercas a una valla sin que te acaben apuntando a la cabeza con un arma. Ahí tiene que haber alguien que sabe, oye, entramos por aquí, aquí se hace el punto de presión, por aquí podemos entrar, luego esta es la entrada, luego tal. Toda esa gente, una vez que ya ha reconducido a la masa, ya se quita de en medio. Déjame. Entonces, que yo me voy a quedar con tu libro, en tu último libro y lo que me estás contando, porque me parece impresionante lo que dices y lo que has llegado a encontrar, porque nos decías un día que habías descubierto el nombre de Dios, ¿no? Correcto. La firma de Dios. Eso es. En mi libro La firma de Dios, la prueba de que existe un creador, y el documental, que también está con el mismo título en YouTube, accesible a todo el mundo, yo explico cómo hay una matriz de números que yo afirmo que es el nombre de Dios y que lo demuestro, y que además estructura cómo funciona nuestra realidad, nuestra cultura, la ciencia, el ADN. Bueno, o sea, es extenso de complicar. Nosotros ya hemos hablado de esto en tu programa. Volveremos a hacerlo. ¿Te parece bien dentro de 15 días o más o menos? Sí, perfecto. Yo a tu disposición. Y hablamos de la firma de Dios, ¿sí? Fenomenal. Mientras tanto, que se lo compren el libro y que sepan de lo que vamos a hablar. O que se vean el documental. Bueno, y un mensaje que sí me gustaría dar antes de terminar, y es: ¿cómo puede ser cerilla? Puede ser como una aguja de acupuntura. Una aguja de acupuntura, dices, ¿qué puede hacer esta aguja? Pero si la colocas correctamente en la posición y la profundidad adecuada, puede crear un efecto gigantesco sobre el organismo. Entonces, debemos confiar en nuestra intuición, en nosotros mismos, desarrollar y escuchar nuestro interior. Esa es la brújula. Y eso es lo que esta guerra espiritual trata de aniquilar. Y ese es el camino. Nos asustan, nos hacen sentir que no podemos, cuando sí podemos. De hecho, en el próximo programa, lo de la firma de Dios, también podemos explicar cómo se puede invocar el poder de este nombre, que es real, que permite materializar nuestros deseos y nos permite crear en nuestra realidad. ¿Dónde encuentro los versos de Pandora y la firma de Dios? Pues en Amazon, en Editorial Colima, puedes pedirlo directamente y te lo envían a casa. Muy bien. Y como he dicho, pues el que no... O sea, obviamente para mí los versos de Pandora es una obra maestra. Trato mucho de esto de la historia que hemos contado, pero en el documental también pues tiene mucha información. En YouTube, ¿no? Sí, en YouTube. El documental tiene el nombre de La firma de Dios. La firma de Dios, la prueba de que existe un creador. De Willy Martin Olsen, doctorado en comunicación audiovisual, licenciado en publicidad, comunicación y dirección de empresas, director general de la Bircham International University y autor, como digo, de los versos de Pandora y la firma de Dios, que está en YouTube, en Internet. Dentro de 15 días nos vemos y hablamos de esos magistrales libros. Willy Martin, rector, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Buenas noches.